están todos nuestros espectadores? Hoy, 28 de abril, estamos reunidos a la distancia nuevamente para realizarle una entrevista a la licenciada Alma Alejandra Cruz Alvarado sobre lípidos. En este caso, si son indispensables o mortales en nuestra vida cotidiana. Para empezar, muy buenas tardes tenga usted. Es un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo ha estado, licenciada Alma? Muchas gracias, pues para mí es un gusto volver a verlos y poder compartir un poco en una entrevista más referente a todo lo que nosotros podemos abordar acerca de la alimentación. Y el tema del día de hoy pues realmente es muy interesante. Hablar de los lípidos pues nos remonta también a la edición pasada en la cual nosotros estamos satanizando o estamos generando estigmas en torno al consumo de estos elementos dentro de la dieta. Entonces, pues es un gusto poder platicar un poco y sacar de dudas los elementos en los cuales podemos nosotros estar generando desinformación. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la serie de preguntas que tenemos preparadas para usted. ¿Qué es un lípido? Un lípido como tal es una molécula que nosotros vamos a encontrar en la clasificación de macromoléculas o macronutrientes, dependiendo de pues la visión que se le esté dando. Puede ser la visión, digamos, biológica o la visión de la parte nutrimental. Si nosotros hablamos de la parte nutrimental, que pues es el enfoque que le vamos a dar el día de hoy, nosotros vamos a encontrar que un lípido, pues nutrimentalmente nos va a dar 9 calorías por cada gramo que nosotros estemos consumiendo. Si lo comparamos con los otros dos macronutrientes, nosotros vamos a encontrar que los otros elementos nos dan 4 calorías por gramo que consumimos. Entonces, pues nos da más energía. Nosotros podemos de alguna manera más fácil exceder su consumo o exceder las cantidades que nosotros estemos ingiriendo, y esto, al ser más fácil, pues podemos tener consecuencias más graves al momento de excederlo. Tenemos problemas a la salud, como puede ser el exceso de triglicéridos, exceso de colesterol, y esto por un consumo equivocado o por un consumo erróneo dentro de lo que es la dieta. También tenemos nosotros que saber que hay que saber elegir las grasas, que pues básicamente son los principales elementos que nosotros consumimos. No solamente es, pues tengo que consumir grasas o voy a cumplir con mi cuota de lípidos en la dieta, sino también tengo yo que saber elegir qué tipo de grasas voy a consumir. Bueno, nutrióloga, ya que sabemos un poco más sobre lo que son los lípidos, ¿nos podría explicar cómo se manejan en la dieta? Claro, dentro de esto, como les venía diciendo, nosotros tenemos distintos tipos o distintas clasificaciones que podemos nosotros encontrar. Como primera clasificación y tal vez como la más común, nosotros vamos a encontrar como las grasas de origen animal y las que nosotros vamos a tener de origen vegetal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es muy común que las personas confundan y digan, es lo mismo, es un diferente empaque únicamente. Puede ser la margarina y la mantequilla. Nosotros sabemos el origen de la mantequilla, que es al momento de separar el suero de la leche de la grasa, y entonces, pues básicamente la grasa, si lo hacemos de manera mecánica, de manera manual, la grasa que nos queda es la mantequilla. Ese es el único proceso. No hay más químicos, no necesitamos ningún tipo de procesamiento extra para obtener mantequilla. Ustedes pueden intentarlo en casa, digamos, es un poco cansado, pero pues con una batidora nos podemos ayudar. Batimos la leche hasta el momento en el que separamos lo que es el suero, la grasa y ya, para conservarla pues como cualquier producto. Sin embargo, lo que es la margarina es un proceso en el cual pues tenemos distintos aceites y los convertimos a un proceso sólido, los convertimos a lo que conocemos como margarina.
Aquí tal vez no hay tanto químico, sin embargo, pues sí se altera la forma en la cual nosotros encontramos este elemento dentro de, pues comercialmente, y vienen, pues no las complicaciones, pero sí vienen las alteraciones a su composición interna. Nosotros, pues dentro de la dieta tenemos otras clasificaciones como son las grasas saturadas, las grasas monosaturadas y grasas insaturadas. Sin embargo, pues la gente dentro ahora sí que dentro del consumo normal, nosotros las vamos a escuchar como las grasas buenas, las grasas malas. Las grasas buenas, digamos, ¿en qué va a diferenciarse una grasa buena o este tipo de grasas o a una grasa mala? Esto nosotros estaríamos hablando más hacia lo que son pues la densidad que esto tiene. Imagínense, nosotros tenemos nuestro canal o nuestras arterias, nuestras venas, y entonces una molécula grande quiere pasar. Entonces, pues con tantito que nosotros tengamos la presión de la sangre, va a avanzar y no se va a quedar estancada. Entonces, esas de alguna manera, pues para explicarlo de una manera más sencilla, estas serían las grasas buenas. Las grasas, digamos, malas o las grasas los lípidos que perjudican a la salud son una molécula muy chiquita, que si la podemos comparar, la molécula de las grasas o las moléculas de las grasas buenas es una pelota de básquetbol y la molécula mala pues podría ser un chicle de esos que nos salen pues en las maquinitas. Ese tamaño podríamos pues de alguna manera visualizarlo y entonces es más fácil que esa molécula pequeña se quede en las paredes arteriales y que se vayan acumulando. Entonces cada vez va siendo más pequeña la luz arterial, que es el espacio por donde pasa la sangre. Si hay una acumulación, pues nosotros vamos a generar pues una especie de tapón, una especie de bloqueo al momento de pasar la sangre y es, insisto, donde vienen los problemas. Las grasas buenas, de alguna manera, al tener un gran tamaño, lo que hacen es que de alguna manera nos ayudan como a arrastrar o a llevarnos un poco de lo que son las grasas malas. Sin embargo, pues no es la única vía para poder nosotros eliminarlas. Tenemos que entender de dónde vienen estas grasas o cómo es que las podemos encontrar. Y esto es muy sencillo. Nosotros tenemos, pues, digamos, grasas buenas, por ejemplo, en el aguacate, nosotros las tenemos en las nueces, las almendras, el cacahuate. Esos serían como grasas que nosotros encontramos en la naturaleza, pues como ya les decía, de origen vegetal. Nosotros aportan aparte micronutrientes como pueden ser vitaminas y minerales. Y las grasas malas, pues como ya les decía, pues de una manera más fácil para poder identificarlas, nosotros tenemos que pasan por otros procesos. Un proceso de fritura, un proceso de alteración, cambio de forma, cambio de estado. Sabemos pues los estados de la materia, pasa de líquido, pasa a sólido, y esto es lo que nos genera otros elementos. Y las grasas malas pues podrían ser los aceites que nosotros encontramos en algunos lugares donde venden alimentos fritos. Yo sé que ustedes conocen o han escuchado de estos lugares donde, por ejemplo, venden empanadas y tienen la olla o el espacio con aceite friendo, refriendo y caliente todo el tiempo, y sobre eso mismo meten una, meten otra, y no es que esté 10 minutos, está horas ahí. Entonces, ese ciclo, ese ciclamiento de lo que es el aceite y el intervenir pues distintos productos, que es la empanada, que es la gordita, distintos elementos, es lo que nos hace que tengamos elementos no tan positivos al momento de consumirlo. De alguna manera, así es como los podríamos encontrar, como los podríamos clasificar y lo que hemos escuchado en torno a los lípidos o a las grasas. Ok, nos habla de muchos tipos de lípidos o de grasas. ¿Cuáles serían los tipos de lípidos indispensables para una persona? Ok, ya les decía yo que pues están estas grasas buenas, estas grasas malas. Si le ponemos nombre y los buscamos dentro de nuestros productos,
los productos que vienen etiquetados son los productos que tengan pues las siglas HDL, ¿ok? Nos habla de una molécula de alta densidad y pues alta densidad, ya les ponía el ejemplo con el balón de básquetbol, pues es el gran tamaño. Entre más grande la molécula, pues no es porque sea más buena por su tamaño, sino por lo que sabemos que implica al momento de pasar por la sangre. Si son indispensables o si nosotros las tenemos que tomar en cuenta dentro de la alimentación, sí. Hay muchas funciones que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo que implican los lípidos. Entonces, tendríamos nosotros que ver, las grasas buenas o estos elementos son los que tenemos que cuidar, mantener en nuestra alimentación. Ya les ponía ciertos ejemplos, como puede ser el aguacate, como puede ser cacahuate, las semillas. Sin embargo, podemos consumir otros, como puede ser, les digo, la mantequilla, o los aceites, como puede ser el aceite de girasol, aceite de soya, aceite de canola. Podríamos consumirlo. La cosa es cómo los consumimos y en qué cantidad los consumimos. Conocemos que hay ciertas preparaciones que lo implican o ciertos sartenes que necesitamos nosotros utilizar un medio graso para evitar que se pegue o para evitar el contacto directo con el producto, porque sabemos que la preparación así lo implica. Podemos hacerlo, pero ahora sí que algo importante es cuidar la cantidad que nosotros consumimos de estos productos. Ustedes lo han escuchado y ya lo platicábamos en su momento en los carbohidratos. No es tanto el carbohidrato, sino la calidad y la cantidad del producto que consumimos. Entonces, básicamente, aplica lo mismo a lo que son los lípidos. De acuerdo. Ahora una pregunta. ¿Nosotros como seres humanos podríamos sobrevivir sin comer lípidos? No, eso es lo que también les decía yo en su momento. Los estamos de alguna manera satanizando, pues porque la mayoría de las grasas o de los lípidos que nosotros tenemos a nuestra disposición son transformados altamente y procesados de una manera importante. Entonces, no podemos vivirlos porque aparte nosotros encontramos que tiene distintas funciones dentro del organismo. Ya les decía hace unos minutos, en el cual pues nos da 9 calorías por cada gramo que consumimos. Entonces, pues eso nos da un referente de energía. No es nuestra principal fuente de energía, para eso están los carbohidratos. Sin embargo, pues por su alto impacto o por su alta cantidad de calorías por cada uno de los gramos que consumimos, tenemos un referente energético, que insisto, no es la primera función o no es nuestro elemento principal para obtener energía, pero lo hacemos. Es parte de nuestra alimentación y de donde nosotros obtenemos estos recursos. También nos ayudan, o pues ustedes conocen muy bien, las estructuras celulares. Estas estructuras celulares tienen ciertos componentes que son, digamos, repelentes al agua y pues para generar una repelencia, para generar estos elementos, nosotros necesitamos un medio graso y esto es lo que nos ayuda a conformar los lípidos. Estos elementos celulares que nosotros podemos que necesitamos, no podemos necesitar, que necesitamos para poder realizar nuestras funciones a nivel de la célula. Otros elementos que nosotros tenemos o que nosotros podríamos ver afectados frente a la restricción del consumo de lípidos serían las funciones hormonales, principalmente en mujeres, en hombres también, pero pues sabemos la cantidad y la calidad del trabajo hormonal que nosotros presentamos, pues digamos, de manera diaria o que se refleja con cierta periodicidad. Entonces, si nosotros dejamos de consumir esto, nuestro cuerpo va a restringir ciertos procesos hormonales. Por lo mismo, porque no tenemos la cantidad suficiente de lípidos o no consumimos la cantidad necesaria de grasas. Y muchas personas o muchas mujeres que, por ejemplo, quieren tener hijos y entonces no tienen la cantidad suficiente
de recurso o de acumulación en el tejido adiposo. No digamos que tienen que estar en sobrepeso, sino que tienen una reserva de lípidos. Entonces, si no tienen esta reserva, no pueden continuar con estos procesos biológicos. Entonces, a ese grado puede afectar la vida de, en este caso, una mujer sin el consumo de lípidos. Sin embargo, pues sabemos que todos tenemos células, todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos células. Entonces, al momento de decir que un lípido forma parte de estas estructuras, pues básicamente tenemos que decir, no podemos vivir sin ellos. Lo importante es saber la cantidad que estamos consumiendo y el identificar o el poder decidir qué tipo de lípido, qué tipo de grasa voy a ingerir dentro de mis alimentos. Eso sería, pues digamos, para contestar tu pregunta frente al podemos o no vivir sin lípidos. Bueno, continuando con esta entrevista, se ha oído mucho en redes sociales y medios de comunicación sobre las famosas grasas trans, pero en realidad, ¿qué son las grasas trans? Bueno, como ya medio les comentaba hace un momento, las grasas trans es un tipo de molécula que en algún momento fue líquido y para fines comerciales, ya sea para hacer algún producto, para mejorar el sabor o para mantener la estructura de algún alimento, se transforma a sólido. Imagínense ustedes que tenemos pensemos un aceite de los de cocina, entonces buscamos que se haga sólido mediante el cambio de temperatura, mediante la combinación con otros elementos dentro de la preparación y entonces es que se transforma en una grasa trans. Esto pues lo encontramos en los alimentos y realmente no nos está aportando algo a la salud pues benéfico, porque es una molécula que el cuerpo no está preparado para asimilarla o para poder procesarla. No es como otras que de algún momento nosotros comenzamos a oxidarla o entra alguna de las vías metabólicas. Las grasas trans no. Por eso de alguna manera son tan peligrosas. Nosotros no las eliminamos. Una vez que la consumimos en los alimentos, digamos que se queda volando o que se queda acumulada y que en algún punto pues tiene este mismo fin o este mismo final frente a las grasas. Las empezamos a acumular y pueden venir los problemas a la salud. Y en manera más específica, ¿en qué alimento se encuentran estas grasas? Estas grasas, pues, las encontramos nosotros en alimentos que son empanizados o que son fritos o procesados mediante fritura en aceite, digamos, utilizado más de una vez o que entra por distintos ciclos para poder realizar su función de fritura. Lo encontramos también en la margarina. Recuerden que ya especificamos la diferencia entre margarina y mantequilla, entonces lo encontramos en la margarina, lo encontramos en distintos pastelillos que encontramos de manera comercial industrializados. El más famoso, el que de alguna manera tiene más cantidad y que pues sabemos que se está tratando de modificar la población hacia la cual está dirigida para que no sea un grupo principal que lo esté consumiendo y evitar todos los problemas que ya estamos comentando, pues son estas donitas blancas que yo sé que ustedes conocen la marca. En este momento no podemos hacer mención, pero son estas donitas blancas que tienen azúcar glass y tienen otros elementos. Esas son las principales que nosotros encontramos como contenedoras de grasas trans. A partir de este año, nosotros vemos que las necesidades para el etiquetado cambian. Entonces, vemos que hasta hace, digamos, 2 años,
bueno, año y un poquito más. Hasta hace 2 años, nosotros o las marcas que tuvieran menos de cierta cantidad de grasas trans no estaban obligadas a reportarlo. O sea, solamente decía contiene, pero no decía la cantidad. Ahorita, aún sea 0.5 miligramos, ya están obligadas a declarar que tiene grasas trans y qué cantidad tiene. Antes decían 0.1, pero era como para mencionar que se encontraba dentro del alimento, dentro de este producto. En este caso ya viene la cantidad exacta y viene la leyenda dentro de lo que son las etiquetas o estos hexágonos que nosotros ya encontramos en los alimentos. Vienen en los hexágonos y claramente dice al frente que incluye grasas trans, para de alguna manera limitar el consumo en las personas que lo compran, evitar que estos alimentos o estos productos industrializados se le den a menores o a los pequeños, que principalmente era el público que lo consumía, y que nosotros aprendamos qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que tiene el producto y cómo nosotros podemos afectar nuestra salud con estos elementos. Usted nos hablaba sobre ciertas afecciones a la salud, como de qué manera podrían afectar a la salud de estas grasas. Por ejemplo, ya les decía yo que hay específicamente las grasas trans, al momento que nosotros no las procesamos o no entran a ninguna de las vías metabólicas que ustedes ya conocen para poder asimilar las grasas o para poder utilizarlas y transformarlas como energía, el cuerpo no las reconoce, el cuerpo no las puede asimilar. Nosotros tendríamos una acumulación similar a lo que comentábamos con los lípidos de una baja densidad o muy baja densidad. Estos se quedan almacenados o se pueden acumular en las paredes arteriales y sabemos que esto puede generar complicaciones frente a enfermedades como lo puede ser la hipertensión, como lo puede ser un infarto, como lo puede ser, bueno, problemas más generalizados como varices, venas varicosas. Podríamos nosotros, y por supuesto que un infarto no es algo menor, no es algo que nosotros hagamos como de lado frente a esas afectaciones. Y esto, como les digo, por el cerrar la luz arterial o el cerrar el espacio por el cual la sangre va a trasladarse por nuestro cuerpo. Esto pues son de las principales afectaciones y como les digo, nosotros no tenemos una manera de asimilar o una manera de ocupar estas grasas como energía. Eso es pues el principal problema que tendríamos con este tipo de elementos o de moléculas. Bueno, saliéndonos un poco más del tema, por lo general nosotros ocupamos ciertos tipos de lípidos, como en este caso ocupamos mucho el aceite en algunas casas o en nuestras casas, que llegan a dañar el medio ambiente. ¿Usted sabe cómo lo daña? Claro, realmente pues todos los alimentos o todos los productos reflejan un daño o representan una afectación a lo que es nuestro medio ambiente. Ya hablemos de pesticidas, hablemos de, pues si hablamos de carnes, hablamos de la cantidad de agua que necesita un animal para poder pues brindarnos este producto, y en este caso pues también los aceites. Y no hablamos pues porque el aceite, por ejemplo, de semilla de girasol nos esté generando un problema o un daño, sino el cómo nosotros lo regresamos o lo desechamos al momento de utilizarlo. Muchas personas de manera errónea totalmente lo que realizan es verter el aceite que queda del sartén después de utilizarlo frente a un proceso de fritura, lo terminan, lo derraman sobre las tarjas donde lavan los trastes o donde nosotros, pues sí, donde lavan los trastes. Esto pues
no hace falta más que decir que es algo incorrecto. Nosotros no podemos hacer eso porque no hay esta agua, de una u otra manera, sabemos que llega a los océanos, sabemos que estamos generando contaminación. Una afectación grave y que nosotros no estamos visualizando. La manera correcta o la manera más adecuada de desechar este tipo de desechos o de restos de lo que es el procesamiento de la comida es acumularlo en botellas. Hablamos aquí del uso casero. Acumularlo en botellas, ya sea pues botellas de plástico, tendríamos por supuesto que esperar a que el aceite esté frío para que podamos nosotros regresarlo a una botella de plástico y no vaya a causar pues deformaciones en esta y podamos utilizarla por mucho tiempo. Verterlo en esas botellas y buscar alguna de las empresas que se dedican al procesamiento de este tipo de aceites. Esto nosotros, pues tal vez desde la parte casera no es algo tan común. Sin embargo, pues hay personas o hay restaurantes que aceptan que nosotros como casa le llevemos el aceite porque ellos lo envían a algunas fábricas o le insisto, algunas empresas que se dedican a transformar este aceite y aprovecharlo de alguna otra manera para que no vaya al océano, que no vaya al mar y que podamos darle una mejor vida a ello. Entonces, hay muchos restaurantes que si nosotros llevamos pues una botella de 1 litro, que en el consumo casero y considerando que no realizamos una fritura muy frecuente, una botella de litro la vamos a llenar tal vez en 1 año, tal vez en un poco más. Entonces, esta botella de litro frente a lo que un restaurante puede producir, que pueden ser, no sé, 4 galones por mes, pensando en cantidades grandes. Entonces, si ahora sí que le donamos o le hacemos llegar estos restos o este producto a los restaurantes, realmente no les implica una ocupación dentro de la bodega o dentro del espacio mayor. Y saben que el destino de ese aceite va a tener mejor vida, va a ser utilizado de la manera correcta. Entonces, como para ir cerrando o para responder la pregunta que me hacían al inicio y con la que nosotros iniciamos la transmisión o esta entrevista, pues nosotros teníamos este cuestionamiento o me presentaban el cuestionamiento frente a lo que nos puede ayudar o si los lípidos son beneficiosos o son indispensables frente a la salud o si son mortales. Entonces, pues con todo lo que ya platicamos, nosotros podemos llegar a que son indispensables, los necesitamos para vivir, sin embargo, tenemos que saber elegirlos y tenemos que evitar que este tipo de productos dañen a nuestra salud y nos lleven a un desenlace. Simplemente tenemos que, como en todo, saber elegir y cuidar nuestra alimentación. Totalmente de acuerdo con usted. Quiero tomar de nueva cuenta que ha sido un placer tenerla con nosotros el día de hoy. Hoy damos por concluida nuestra entrevista, deseando que todos tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.